Chema Montero es además reconocido, quizás debido a su formación también de sociólogo, por conseguir originar a su alrededor un cierto espacio de heterodoxia, de pensamiento propio, que le ha acompañado a lo largo de su actividad pública, tanto durante su primera etapa en HB como en la que después abrió en 1993 como miembro del patronato de la Fundación Sabino Arana, en la que coordinó la tribuna de reflexión y codirigió Hermes, revista de pensamiento e historia de la propia Fundación. En su reseña biográfica, apunta a su afición por Leonard Cohen. Pues bien, como comparto con él esta admiración, y esto a fin y al cabo está convocado por Cultura Abierta, para darle la entrada permítanme un verso de su canción El Partisano, que creo sintoniza bien con el espíritu de aquel periodo, y dice: el viento sopla, a través de las tumbas el viento está soplando, la libertad pronto vendrá, entonces saldremos de las tumbas. Chema, tienes la palabra, gracias. Muy agradecido, Pello, y muy agradecido Cultura Abierta por darme la posibilidad de presentar la comunicación que a continuación voy a desarrollar, y además en la presencia de Paca Sauquillo y de Eugenio del Río, de quienes oía hablar cuando era un poco más joven que ellos, cuando era un chico joven, de todas las cosas que estaban haciendo, y a quien tuve luego ocasión de conocer más en detalle en alguna empresa política, que quizás tengamos ocasión de charlar luego. Yo he titulado mi comunicación La transición en Euskadi según mi memoria. Y comienzo con unas palabras del último libro de Ensenberger, que se titula Tumulto, en Malpaso Ediciones, recién publicado en castellano, donde dice él: ¿qué es la memoria sino un eterno intercambio de valores, un reparto y un desembolso incesante y un contar desde el principio con la esperanza de que cuadre el balance, de lo que fue vuelva sin merma, íntegro, intacto, puede incluso que con los réditos del amor y de la nostalgia? Y continúa él en algo que ya me reconozco un poco más. Dice: en ocasiones se me atribuyó durante los años de plomo, en referencia a la fracción del Ejército Rojo en Alemania, un papel de protagonista en el que realmente no tenía ninguna participación. Pero no puedo ni quiero negar un residuo de complicidad. Todo el que estuvo implicado en el embrollo es, en mayor o menor medida, corresponsable. Por tanto, miro lo que puedo hacer para ayudar a algunos de esos desconocidos o, donde no es posible, recordarlos. Antes que otra cosa, me parece obligado precisar el ámbito temporal de la transición en Euskadi. Los tiempos históricos se contabilizan, es sabido, en años, bienios, quinquenios, décadas o siglos, lo que suele ajustarse a una pretensión de acotar los acontecimientos en unidades temporales. Pero sucede que la unidad temporal no siempre coincide con la dimensión histórica de lo acontecido. De esta manera, se dice que el siglo XIX fue un siglo largo, porque comenzó con la Revolución Francesa en 1789 y no acabó hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Y de igual modo se dice que el siglo XX fue un siglo corto, porque se inició con la Revolución Rusa en 1917 y no terminó hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Por tanto, permítaseme hacer mi cómputo temporal de la transición en Euskadi, y de esta manera encajarla entre la muerte de Franco en 1975 y el abandono de la lucha armada por parte de ETA en el 2011. ¿Cuál es la razón para tal desvío en la manera de contar respecto de los cánones historiográficos comunes? Pues no otra que mi parecer. Y es que ETA y Franco configuran un dios jano de dos caras: violencia fascista y su némesis, violencia revolucionaria. Imposible entender la una sin la otra, porque ETA ha sido la consecuencia más perdurable del franquismo, que favoreció el microclima en la que pudo nacer, crecer y multiplicarse. Porque ETA alcanzó su clímax en la lucha contra el franquismo, la ejecución de Carrero Blanco, y en este sentido podríamos decir que resultó parcialmente victoriosa por impedir la continuidad de la obra política del dictador.
pero con el tiempo resultó políticamente derrotada, al no conseguir su pretensión de constituirse la alternativa en Euskadi a la democracia española. No es caprichoso mantener que la transición en Euskadi comenzó con la muerte física de Franco y el consiguiente, lento pero imparable, fin de su obra política y que acabó con el fin de ETA. ETA fue derrotada por una democracia subsecuente al franquismo, a la cual fue incapaz de doblegar o de obligar a aceptar sus objetivos políticos, ya fuese la alternativa a CAS, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, la unidad territorial de Euskal Herria, el reconocimiento del sujeto político vasco como poder constituyente o cualesquiera otra formulación que a través de estos últimos 36 años, los mismos que duró Franco en el poder, ha enarbolado sin éxito. Mi memoria de la transición es, por tanto, la de un militante de la izquierda abertzale que creía a pies juntillas que la ruptura democrática con el franquismo era cosa hecha, que se opuso a la reforma democrática por entender que era un enjuague con los herederos, cuando no actores principales del viejo régimen, que rechazó participar en las elecciones de 1977 por llevarse a cabo sin amnistiar a los presos de ETA, entonces presos políticos, que rechazó la Constitución de 1978 por no reconocer el derecho a autodeterminación de los vascos y otras naciones del Estado, que rechazó el Estatuto de Autonomía por ser una hijuela de la Constitución, que votó no en el referéndum de permanencia a la OTAN, que reivindicó la negociación con el Estado para conseguir la amnistía de los presos ya no tan políticos, y que en todo momento, hasta un tiempo antes de su expulsión de la izquierda abertzale, apoyó la lucha armada por considerar que la acción política militar era la única coherente, capaz de aglutinar tal cantidad de reivindicaciones, rechazos y negaciones. El pequeño detalle es que esa coherencia pasaba por negar también el derecho a la vida de los otros. El gran detalle es que esa negación de la vida se argumentaba como ineludible para alcanzar la independencia y el socialismo o la negociación con el Estado. Se trataba, pues, de un mal disfrazado como el paso necesario para algo superior. Doctrina política cuya bajeza queda ya de manifiesto por el simple hecho de que requiera sacrificio humano para su realización. Hasta ese momento, el preciso momento donde termina la euforia y haces cuentas con la utopía, un precio que muy pocos están dispuestos a pagar, la transición para mí fue un aprendizaje. Aprendí que la retórica revolucionaria es la expresión más pobre del lenguaje político, afín a la melopea religiosa y con idéntica finalidad, religar a los fieles. Aprendí que quien desafía violentamente al Estado tendrá una respuesta de igual condición, y el GAL apareció como antes el batallón vasco español, haciendo bueno el proverbio bíblico: quien desenvaine la espada, a espada morirá. Mateo 26, 52. Aprendí lo que tenía de pretencioso buscar la solución al conflicto vasco y que la integración del conflicto en democracia, la búsqueda del común denominador, es más operativa que el máximo diferenciador. Aprendí que no hay lucha sin sacrificio, ni sacrificio sin desgarro, ni desgarro sin dolor, pero hay, que es consecuente con la condición humana, pretender que el dolor sea, a ser posible, el dolor ajeno. Y de esa manera, volver a empezar, ya aprendido, que el hombre es un ser desfalleciente, que el hombre nuevo, producto de la ingeniería social, es una alucinación. Y como dijo Mahatma Gandhi, si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiarte a ti mismo. Los momentos de euforia no garantizan la eupepsia, la buena digestión. Al contrario, las grandes movilizaciones por la amnistía, la paralización de Lemóniz, el no a la Constitución, el no a la OTAN, la legalización de Herri Batasuna, Marcha eta Borroka, nos llevaron a la tonta aceptación de que resistir es vencer, cuando el eslogan apropiado debería haber sido convencer es vencer. Pero para eso nos faltó paciencia democrática. Fue un sueño presuroso con quimeras contra el crecimiento incontrolado del Estado y del capitalismo, pero sin la impaciencia para combatirlo a través del largo camino de la erosión gota a gota. En termodinámica, la turbulencia no puede describirse con ecuaciones lineales. En política, toda acción engendra consecuencias imprevisibles. A veces provoca lo contrario de lo que se pretendía y su éxito degenera en catástrofe. Porque nos faltó la visión estratégica.
la capacidad para mantener la paz en casa, de adquirir aliados en el exterior y de comprender lo que pasa en la mente de otras personas, en particular en la de nuestros adversarios. Esto suele ser la clave de la victoria. Tanto horror, no es de extrañar que acabáramos como los falsos adivinos del infierno de Dante, su cabeza siempre vuelta hacia atrás y sus lágrimas o su saliva cayendo por sus hombros. Los comuneros de París dispararon a los relojes de las torres para ganar tiempo. Nosotros pretendimos congelar el tiempo en el franquismo, como si toda la construcción de la democracia fuese el franquismo sin Franco, para así mantener una lucha sin futuro. Un camino ancho conduce a la guerra, un camino estrecho conduce a casa, dice un proverbio ruso. Por ese camino estrecho deambula la izquierda Berchale hacia la casa de todos.